Tu palabra, que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra, que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Mire a su hermano y dígale: demuéstreme que usted es cristiano. Y usted que le dijeron eso, diga: demuéstremelo usted primero. Demuéstreme que Dios vive dentro de usted. Demuéstremelo. Demuéstremelo. Porque sinceramente hoy día existen muchos creyentes que dicen ser, pero no son. Son nominales. Y yo espero que cuando usted escuche este sermón no empiece a pensar en otra persona, piense en usted. Así que levante sus manos al cielo y dígale: Señor, hoy me voy a poner en línea para escuchar lo que tú tienes que hablarme a mí. Hoy abro mis oídos y me pongo sensible a lo que tú quieres hacer conmigo y no con otros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Es que hay cristianos que no se les nota. Hay cristianos que son una vergüenza para el evangelio. Y subámoslo de rango. Hay ministros que son una vergüenza para el evangelio. Subámoslo de rango. Hay pastores que son una vergüenza para el evangelio. Hay que demostrar que verdaderamente somos creyentes, y esa demostración no se da con mera palabrería. No se da con mera palabrería. Así que debemos examinar nuestras vidas, hacer una introspección en nuestras vidas, mirar si de verdad nosotros estamos demostrando que somos cristianos. Si no estamos demostrando que no somos cristianos, mejor no diga ni siquiera que usted es cristiano, porque lo único que usted va a hacer es una vergüenza para el cristianismo. Amén. La única manera efectiva para demostrar que somos cristianos es ser llenos del Espíritu Santo. Es la única manera efectiva para demostrar que somos cristianos, es siendo llenos del Espíritu Santo. La verdad, la iglesia de Jesucristo, en un gran porcentaje, necesita ser llena del Espíritu Santo, para que puedan demostrar que verdaderamente son cristianos. Jesús prometió a sus discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigo. Si vamos a ser cristianos, tendremos que ser testigos, testificar que Dios está dentro de nosotros. De lo contrario, no deberíamos andar diciendo que somos cristianos, porque nuestras acciones gritan lo que hay dentro de nuestro corazón, de lo que hay en nuestras mentes. Así que lo que necesitamos hoy día más que nunca es que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos somos salvos? Amén. Es una gran bendición ser salvo. Pero la gente salva necesita ser llena del Espíritu Santo. Porque hay mucha gente que de alguna manera y por la misericordia y gracia de Dios han sido recibidos por el Señor, pero son vergüenza. ¿O no es una vergüenza los malos testimonios? ¿No es una vergüenza que nosotros los creyentes
andemos endeudados hasta la coronilla? ¿Eso no es una vergüenza? ¿Hay alguna parte en la Biblia donde nos diga que podemos endeudarnos libremente? Pero cuando vamos a mirar, y si yo preguntara aquí, no quiero hacer esa pregunta, ¿cuántos tienen deudas? Todos están contestando. Que me están pillando, pero tranquilo que no es el único. Estamos en buena compañía, ¿cierto? ¿Pero acaso la deuda es de Dios? Dios dice: en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. La Biblia dice que yo no pediré prestado, yo más bien voy a prestar. Eso dice. Así que la deuda es desobedecer a Dios. Y la desobediencia es pecado. Así que si usted vive endeudándose, usted está en pecado. Y eso hará que usted viva en vergüenza. Porque el que debe es esclavo del que le presta. Y solo se libera hasta que pague toda la deuda. ¿Sí o no? ¿Estoy diciendo algo contrario? Y me parece a mí que vivir ese estilo de vida es una vergüenza para el Evangelio. ¿Cuántos quieren ser libres? Este es el año de la liberación. Tenemos que ser libres. Y tenemos que salir y hacer acciones inteligentes, planes para salir de la deuda. Porque yo creo que Dios puede liberarnos de manera milagrosa. ¿Cuántos creen eso? Y eso es todo lo que la mayoría están esperando, un milagro para pagar deudas. Pero ¿qué tal si somos responsables y empezamos a pagar las deudas? No importa que usted demore 3 años, para que por la vía natural usted sea libre también. Y eso es legítimo. Y Dios va a respaldar eso. Pero no se le extrañe que cuando usted esté decidido así, entonces Dios haga un milagro y lo libere a usted. Pero si usted está deseando liberarse para ampliar el cupo, Dios no va a trabajar con usted. Eso es un ejemplo de muchas cosas que avergüenzan el cristianismo. ¿Acaso no es vergüenza que los cristianos estén viviendo vidas desordenadas? Que hoy tengan una membresía en una iglesia, pero la noche anterior tengan la membresía en el bar de la esquina. ¿Acaso eso no es una vergüenza de evangelio? Eso es una vergüenza. ¿Acaso no es una vergüenza el hablar groseramente, grotescamente, cuando nuestro lenguaje, nuestro vocabulario debe ser el vocabulario del reino de Dios? Eso es una vergüenza. Pero ya regáleme una sonrisa, que no estoy bravo, yo solo estoy predicando la palabra. Estoy predicando la palabra. Y aunque suene duro, lo predico con amor. Porque necesitamos, estoy frustrado. Necesitamos cambiar, iglesia. Necesitamos demostrar que somos cristianos. No con palabras, sino con hechos. Juan decía, el apóstol del amor: amémonos de corazón, no de palabras, sino de hecho. Eso decía Juan. A veces somos mucho tilín, tilín y nada de paletas. Así que si queremos ser efectivos para demostrar que somos cristianos, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces tenemos una salvación en vasos de barro y nos alegramos y decimos: wow, qué gracia, qué misericordia, qué grandeza. Y lloramos porque Dios es bueno. ¿Cuántos lloran porque Dios es bueno? La bondad de Dios lo quebranta a uno. Pero eso tiene que producir en nosotros frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que producir y no quedarnos: Dios es bueno, entonces yo peco porque Dios es bueno, y sigo pecando porque Dios es bueno. Pues hermano, usted es una vergüenza. Usted es una vergüenza para el evangelio. Demuéstreme que usted es cristiano. Entonces es algo parecido
como que si Dios nos hubiera dado un carro último modelo, de alta gama, un supercarro. Dígame un nombre de un carro bien lujoso. Lamborghini, ¿qué otro? Los que saben de carro y tienen carros. Un Audi, un Spark, listo. Bueno, no, de alta gama, sí. Supongamos uno de esos de alta gama, un Audi, bueno, qué sé yo. La salvación es como si Dios nos hubiera entregado un Audi. Y cuando uno va al concesionario a retirar el carro nuevo, por nuevo que sea, a usted no se lo entregan lleno de gasolina. ¿Cuántos han ido a retirar un carro del concesionario? Va y le dice, tiene 10,000 pesos, ¿sí o no? Eso tiene. Vaya y tanquelo. Entonces usted se imagina que uno se monte al carro en semejante, en flamante carro, ¿cierto? Y arranque usted y a usted se le olvide llenarlo. Por más flamante que sea su carro, qué vergüenza que a usted le toque bajarse a empujar eso. ¿Usted se imagina? Sabe, hermanos, la iglesia es una vergüenza porque está empujando su cristianismo, porque no son llenos del Espíritu Santo de Dios. Llevándola ahí. Hermanos, ya es tiempo. Mire a su hermano y dígale, ya es tiempo. Ya es tiempo de ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, tengo que aclarar el concepto de la llenura, y lo he explicado muchas veces y lo seguiré explicando porque es necesario aclarar estos conceptos que a veces se tergiversan en el mundo cristiano. ¿Qué piensa usted cuando se le dice sea lleno del Espíritu Santo? Algunos se imaginan temblando, otros se imaginan revolcándose, fuera de control y una cantidad de cosas. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo, eso es una experiencia con el Espíritu Santo, lo cual yo no la estoy condenando. Yo no estoy condenando esas experiencias, porque a veces uno está en la presencia de Dios y muchas veces puede uno empezar a llorar o no. Si Juan, cuando sintió y vio la presencia de Dios, cayó como muerto, ¿será que yo al sentir la presencia de Dios no voy ni siquiera a soltar una lágrima? Claro que sí. O cuando estamos en la presencia de Dios, de pronto empezar a temblar, claro que sí. ¿Cuántos se han caído? Pero de verdad se han caído bajo el poder del Espíritu Santo. Porque es que hay algunos que se han caído para hacerle el favor al predicador. Hagámosle el favor que este man necesita y no. Pero ¿cuántos han sido tomados por el Espíritu Santo y ¡pa! Al piso, y de pronto usted tembló, y de pronto lloró, y de pronto se rió? Hermanos, eso puede pasar. ¿Cómo no va a pasar cuando uno está delante de un Dios tan grande y tan poderoso, tan temible, que aún los demonios creen en Él y tiemblan en su presencia? Si tiembla un demonio, no va a temblar la gente que tiene alianzas con los demonios. Entonces, eso son experiencias, pero eso no es llenura del Espíritu Santo. Lo cual no condenamos las experiencias, y qué lindas que son las experiencias. Creo que la iglesia tiene que tener un conocimiento experiencial de Dios. Una cosa es saber que Dios es un príncipe de paz, y otra cosa es experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Eso es otra cosa. Así que no estoy condenando las experiencias, y no deje condenarse de nadie por sus experiencias. Eso sí, asegúrese que sean experiencias genuinas, auténticas y verdaderas del Espíritu Santo en su vida. Pero cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, tenemos que hablar de control. Efesios capítulo 5. Leamos un momento.
Efesios capítulo 5, y leamos el versículo 18 y 20. Yo le voy a decir y le voy a aclarar cuál es el concepto de la llenura del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, del Espíritu. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Versículo 20. Dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el apóstol Pablo diciendo que debemos ser llenos. Y nótese que no es una opción. Ser llenos del Espíritu Santo no es una opción. Así como cuando usted le entregan el carro, no es una opción que usted le eche gasolina, porque usted va a quedar en vergüenza. No es una opción, es un mandamiento. Sean llenos del Espíritu Santo. Mire a su hermano y dígale: sea lleno del Espíritu Santo. Es una orden. Es una orden. Ahora, dice: sean llenos del Espíritu Santo. Esta palabra lleno viene del griego plerou. Ustedes saben que el idioma griego es riquísimo. Más rico que el mismo español, que es un idioma tan riquísimo, tan lleno de cosas, ¿cierto? De figuras y de tantas cosas que tiene el español, pero el griego lo supera. Y la palabra usada aquí, llenar, del griego plerou, tiene tres connotaciones, se usa de tres maneras: saturar, viento y control. Así que la llenura del Espíritu Santo es saturar, viento y control. Ahora, ¿cómo aplica eso a nuestras vidas? Nuestras vidas tienen que estar saturadas de la presencia de Dios, algo así como cuando se saturaban las carnes para preservarlas. Esa es la idea del original en el griego. Su vida tiene que estar saturada de la presencia de Dios para que usted pueda sobrevivir en este mundo tan lleno de iniquidad y de maldad. Eso es una connotación. La otra connotación es viento, que es como el viento que entra en la vela para que la barca avance. Es esa connotación. Así que cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted está saturado, pero hay un soplo del cielo, de Dios, que hace que usted avance por la vida sin detenerse. Gracias por ese entusiasmo. Que hace que nuestras vidas avancen sin detenerse. Sabe, muchos cristianos están estáticos porque no están llenos. Están sin gasolina. Están sin la presencia de Dios. Y hoy se mira sus vidas 10 años atrás, 20 años atrás, cuando llegaron a los pies de Cristo, y la verdad, no han cambiado nada. Siguen siendo groseros, siguen siendo altivos, siguen siendo vulgares, siguen siendo arrogantes, siguen siendo malos, injustos. ¿Cómo me motivan ustedes a predicar con el silencio? No, yo entiendo, estoy molestando. Saturar, viento, pero la otra connotación, control. Es una vida controlada por el Espíritu. Y la connotación que estamos viendo aquí en Efesios 5:18 es de llenura de control. Dice: no se embriaguéis con vino, antes sed llenos del Espíritu Santo. Y mire, coloca un ejemplo práctico para hacernos entender qué es la llenura del Espíritu Santo. Dice: no os embriaguéis con vino. Bueno, ahí dice con vino, pues ahí no dice que con aguardiente, ni con cerveza, no. O sea, con todo aquello que tenga que lo pueda usted embriagar, con las drogas, con los vicios modernos, virtuales, la pornografía, el cibersexo y todas esas cosas, eso embriaga. Entonces dice aquí: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay muerte, deterioro, vergüenza.
Una vida cristiana que no esté controlada por el Espíritu Santo es una vergüenza, es disolución. Más bien dice el apóstol Pablo, antes sean llenos del Espíritu Santo. Y aquí esta palabra, la connotación es sean controlados. Y coloca como ejemplo la embriaguez. Sinceramente, ¿cuántos se han emborrachado aquí? En el pasado cuando no eran cristianos. Yo espero que sea en el pasado cuando no eran cristianos. Solo el pastor. Por allá están como 3 viejitas. Yo no me imagino esas santas viejitas borrachas, pero ellas dicen, y yo les creo. ¿Ah? ¿Ah? Eso era antes, ¿no? Sí. Es que aquí hay viejitas que eran tremendas, eran terriblísimas. Viejitas jodidas eran. Pero bueno, usted que ha experimentado la desgracia de beber, porque es una desgracia. Es una desgracia. Aunque el mundo nos venda otra imagen, todo el que es vicioso sabe la desgracia que es tener un vicio. Sabe. Yo sé que es tener un vicio y sé la desgracia que es tener un vicio. En eso hay disolución, pero recuerden cuando se embriagaban, los que se embriagaban, y pueden dar testimonio a los que nunca se han embriagado, porque hay gente que nunca se ha embriagado. Mi esposa nunca en la vida se ha embriagado. Solo se ha embriagado con mis amores. Oh, qué romanticismo. No, mentiras, no. Pero mi esposa nunca en la vida se ha emborrachado, nunca, no toma trago, no, nunca recibe, no, nada, nunca, ni de mundana ni de cristiana. Gracias, Señor, porque no me diste una borracha. ¿Se imagina un pastor con una borracha en la casa? No, como que no da testimonio, ¿cierto? Bueno, recuerden los que embriagaron, ¿cómo eran? Estaban controlados por el alcohol. Se controla. Hay personas que salían de una rasca y le dicen, oiga, ¿usted hizo el oso ayer? ¿Yo? Sí, claro, usted bailó y todo. Usted bailó. ¿Qué bailó? Esas canciones las bailaron, ¿cierto? El meneíto, el meneíto. ¿Y qué boleteada ya del meneíto? El meneíto. Yo a veces tengo que ir a reuniones sociales de familia en conversa y yo me siento a veces a ver y me da risa ver la ridiculez en el mundo. Y allá están todos, el meneíto, a mí eso me causa risa. Pero a ellos les causa risa que nosotros levantemos las manos, nos quebrantemos. Bueno, ahí nos vamos entendiendo. Pero recuerde, al otro día usted bailó el meneíto, usted se iba a orinar en el centro. Yo me iba a orinar. Sí, usted. Y a la final usted se vomitó, todito vomitado, ¿cierto? Si no me querés te corto la cara, ¿cierto? Y todas esas cosas feas de la borrachera. El proverbio los describe muy bien. Bueno, ese es un texto que me ha hecho reír mucho. En Proverbios se me va el pasaje, pero dice que es alguien que sueña cosas y dice cosas raras, ¿cierto? Y está controlado. Y al otro le dice, ¿usted hizo eso? ¿Yo? Sí. Usted manejó carro, usted mató, usted se accidentó, ¿yo? Sí. ¿Por qué? Porque estaba bajo el control del licor o de las drogas o de lo que sea. Ahora yo les sugiero más bien que en vez de estarse dejando controlar por esas cosas, déjense controlar, sean llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo producirá en nosotros vida y paz, porque los que siembran para la carne, de la carne recogerán, cosecharán corrupción, pero los que siembran para el Espíritu, del Espíritu cosecharán vida y paz. Eso está en Gálatas. En Gálatas.
Gálatas. Pablo pudo haber colocado otro ejemplo en vez de borrachera. La ira no es de Dios. ¿Cuántos han sido controlados por la ira? Gente cristiana controlada no por el Espíritu Santo, sino controlada por la ira. Son una vergüenza. Son una vergüenza. Por la ira usted puede matar a alguien. Por la ira usted va a la cárcel. Por la ira lo pueden matar a usted. Por la ira usted destruye su casa, destruye a sus hijos, destruye la iglesia. Mira a su hermano, demuéstreme que es cristiano. Sea lleno del Espíritu Santo. Déjese controlar por el Espíritu Santo. Y quiero colocar un referente hoy que era lleno del Espíritu Santo. Y es Esteban. Un mártir que entregó su vida por causa de Jesucristo y su obra. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 6 y allí nos vamos a detener. Y vamos a mirar cómo Esteban demostraba que era cristiano, cómo Esteban demostraba que era un hombre lleno del Espíritu Santo, cómo Esteban demostraba que tenía su vida bajo el control del Espíritu Santo. Vamos a mirarlo. Él se convierte en un referente de llenura del Espíritu Santo, de control del Espíritu Santo. Necesitamos urgentemente que la iglesia se deje gobernar. Deje que el señorío de Cristo venga a su vida. La llenura, el control del Espíritu Santo necesitamos urgente. Y en vez de estarnos justificando el pecado que mora en nosotros, justificando la manera en que hacemos las cosas, justificando el pecado que habita en nosotros, necesitamos urgente. Mira a su hermano y dígale: necesitamos urgente, hermano, ser llenos del Espíritu Santo. Yo estoy buscando una iglesia llena del Espíritu Santo, hermanos. Y oro por eso, clamo por eso. Y no solamente por una iglesia, por creyentes. Lo que más necesito son ministros que estén controlados bajo el poder del Espíritu Santo y bajo el control del Espíritu Santo. Los necesitamos. Necesito líderes. Escuchen, líderes. Yo sé que aquí hay líderes, pero necesito que esos líderes estén controlados por el Espíritu Santo. O si no, no vamos a llegar a ningún lado. O si no, Satanás seguirá ganando terreno en nuestra vida, en nuestra comunidad. Seguirá ganando terreno y le estarás dando derechos legales al enemigo para que venga, mate, hurte y destruya su vida, su familia, sus hijos, su comunidad cristiana. Yo encuentro varias evidencias de que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo y lo demostraba. Entonces, Esteban demostraba la llenura del Espíritu Santo porque, primero que todo, encuentro en este pasaje, son muchas señales, pero encuentro esta: Esteban tenía dueño. Capítulo 6, versículo, leamos del 1 al 3. Esteban tenía ¿qué? Mire a su hermano y dígale: usted tiene dueño. Mire, si usted es cristiano, hermano, usted tiene dueño. Mire lo que dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Había una multitud de discípulos y estaban los 12 discípulos que estaban convocando a esa multitud. Y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué debería estar haciendo su pastor siempre? ¿Colgando letreros? ¿Haciendo el aseo? ¿Pintando la iglesia?
Según este texto, la función más principal de un pastor de cualquier comunidad es la oración y el estudio serio de la palabra de Dios, para que venga la revelación de Dios y ustedes puedan ser guiados a pastos verdes. ¿Sí? Eso se ha dicho de paso, ¿no? Aquí cierro el paréntesis. Versículo 3, a lo que vamos. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de ¿qué? Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Versículo 4. Y nosotros persistiremos ¿en qué? Y en el ministerio de la palabra. Es que mi pastor solo quiere orar y solo quiere la palabra. Pues a eso Dios me mandó. Aunque me toca pintar, levantar, todo eso, ¿cierto? Bueno, pero esa es la utopía en estos momentos que quisiera yo alcanzar. Dejémoslo ahí. Bueno, versículo 5, ¿qué dice? Para ir contextualizando. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? Varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Usted que quiere tener hijos, ahí hay buenos nombres. Nicanor, bueno, todos esos. ¿Escogieron a quién? A Esteban. Lo escogieron. Esteban tenía dueño. Y el dueño era el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo que estaba dando la orden. Así que si usted es cristiano, verdaderamente usted tiene un dueño que está en los cielos y que tiene un propósito con usted. Eso debe entenderse. Para que usted demuestre que usted es cristiano, debe entender que usted tiene dueño, que usted no se manda solo. Y no solamente sobre él estaba Dios. ¿Quiénes estaban? Sus líderes. Los discípulos fueron los que hicieron esta tarea de escoger. Así que le rendía cuentas Esteban ¿a quién? A Dios y a sus líderes. ¿Cuánto necesitamos hoy este espíritu de sujeción? ¿Cuánto necesitamos que la gente entienda que tienen dueño? A Dios en primera instancia. Y 2, tiene gente a quien debe rendir cuentas. Ahora, debe aclararse que aquellos que han sido puestos en liderazgo no deben enseñorearse de la gente, sino que deben ser ejemplo de la grey. Eso dijo Pedro. Pero a la gente que tiene a Cristo debe entender que tiene que rendirle cuentas a Dios y cuentas a sus líderes. No creo en ministerios libres. No creo en ministerios que no le rinden cuentas a nadie. Eso no es bíblico, eso no es de Dios, eso no funciona en el reino de Dios. Nosotros estamos sujetos los unos a los otros. Pastor, ¿y usted a quién le rinde cuentas? En primera instancia, le rindo cuentas a mi esposa, a mi pastor, a mi pastora, Oscar Sánchez y Marleni, le rindo cuentas, me sujeto a ellos. Y ellos pueden venir a dar fe de lo que estoy diciendo. Me sujeto a ustedes. Yo no puedo hacer lo que se me da la bendita voluntad. Es que hoy estoy cansado y no quiero ir a predicar. Es que tengo gripa, es que tengo diarrea. Hermano, predique y apenas termine, váyase para el baño, pero predique. Estoy sujeto a ustedes, no puedo hacer lo que se me antoja. Entonces Dios llama a que seamos sujetos los unos a los otros. ¿Cuánto necesita hoy día la iglesia sujetarse? Pero hay una iglesia que no se sujeta. No, yo más bien veo el culto por internet. Pues cuando venga el Señor va a ver el rapto de la iglesia por internet. Lo va a ver, tranquilo. Todo ojo lo verá. Ay, ay, ay. Nosotros tenemos un canal para que las personas puedan ver
la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios y la directriz que Dios tiene con nuestra comunidad. Pero si usted está reemplazando eso por congregarse, usted está en desobediencia. Usted tiene que congregarse. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Sabe? Es gente que están siendo vergüenza para el evangelio y que no están siendo controladas por el Espíritu. Así que una persona llena del Espíritu Santo es una persona que tiene dueño. Hoy se necesita gente como Esteban, sujeta a su Dios y sujeta a sus líderes, pero el mundo no quiere eso. El mundo no quiere eso. ¿Y sabe qué es lo que es peor? Muchos cristianos no quieren sujetarse a nadie. Hacen lo que quieren hacer. Uy, yo estoy hablando hoy tan duro. Yo he sido muy madre, creo. Soy muy blandengue. Dios ha tenido que reprenderme a mí, porque a todas soy con manos de seda, a ver cómo le digo a la gente que me sigue, que está obedeciendo, que está bajo mi cobertura, cómo le digo para que no se enoje. Dios me ha regañado por eso. No temas en reprender a tus líderes. Yo algo que voy a reprender y que no acepto de ahora en adelante, bueno, nunca lo he aceptado, ¿cierto? Es pecado. En eso debemos ser cortantes. Es decir, esta iglesia es para pecadores, pero el altar es para santos, para gente que quiere agradar a Dios, para gente que está controlada por el Espíritu Santo. Si no muestran esas características, poco a poco estarán fuera, con las puertas abiertas aquí para todos. Pero si hay algo que hacía entrar en crisis a la nación de Israel, era la crisis del sacerdocio y lo espiritual, el pecado de los ministros. Debemos ser duros en eso, pero debemos amar, debemos saber cómo hacer las cosas, que se nos note. Hay gente que no quiere sujetarse a nadie. Inventan cualquier excusa para tapar esa condición de autosuficiencia y de arrogancia. Inventan cualquier cosa. No, es que estoy cansado. No, es que la verdad, es que pitos, es que frues. Usted es un arrogante, usted es un altivo que no quiere sujetarse a nadie. Un buen ejercicio es ver cómo nos comportamos frente al celador, ¿sí o no? El celador que le pide a usted la cédula al entrar a un edificio. ¿Cómo se siente usted? ¿Usted no sabe quién soy yo? No, hermano, saque la cédula y muéstrela, hermano. Sea humilde, ¿sí o no? Bueno, no voy a hablar más al respecto. 2. Esteban no solo tenía dueño para demostrar que era cristiano y demostrar la llenura del Espíritu Santo. No solo tenía dueño, vivía en lo sobrenatural. Sigamos leyendo y lleguemos al versículo 8. Quedamos en el 4. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Versículo 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía ¿qué? Grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hermanos, algo que
debe desarrollarse en nosotros como cristianos para demostrar que verdaderamente somos cristianos, de que estamos llenos del Espíritu Santo, es demostrar a través de las cosas sobrenaturales y no estarlas justificando. Porque hoy día se justifica la falta de poder en la iglesia con argumentos intelectuales y llenos de cosas, y inventan cosas. No, hermanos, una iglesia cristiana tiene que ir acompañada de la demostración del poder del Espíritu Santo. Pero eso se ha perdido. Y los seminarios bíblicos ya no parecen seminarios bíblicos, sino cementerios bíblicos, porque matan la fe sobrenatural que debe manifestarse en nuestras vidas. Bueno, no digo todos, no digo todos, pero se ha metido un espíritu de intelectualidad. Uno lo llaman el espíritu de Grecia, que todo lo razonan, que todo lo justifican y que todo lo quieren colocar en el plano natural. Hermanos, nosotros tenemos un Dios que es sobrenatural y que es todopoderoso y que puede hacer milagros y que puede traer una palabra profética y que puede traer una palabra de revelación y que puede traer una visión, puede traer un sueño. Eso no es lo que Dios nos prometió. Dios no solamente nos prometió la salvación de nuestras almas. Yo estoy feliz y para mí es suficiente saber que yo soy salvo, pero en la salvación hay más cosas para nosotros. El paquete de la salvación incluye muchas cosas. Es como una gran promoción que dice: pague 1 y lleve 10. Porque la salvación que Dios tiene para nosotros es poderosa y también trasciende al ambiente sobrenatural. Bueno, miremos qué dice la Biblia. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 20. Mire lo que Dios prometió. Y estas señales seguirán ¿a quién? A los cristianos, a los que creen, a los que son llenos del Espíritu Santo como Esteban. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Versículo siguiente. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sabe? Versículo 19 no está. No. Y el Señor después dejémoslo ahí, ese no. Dios nos dio autoridad sobre el mundo espiritual. ¿Eso no es sobrenatural? Claro, es espiritual, es sobrenatural y Dios nos dio autoridad sobre eso. Y nos dio autoridad aún hasta la misma naturaleza. Ahora usted no se vaya a poner a buscar serpientes para cogerlas, a ver, hágale, como muchos pastores han entrado en cosas raras. No. Pero Dios nos dio autoridad aún sobre la naturaleza. Lo que pasa es que no hemos crecido a ese nivel de poder y de unción. Pero un día un pastor nos contaba que estaba en una finca y que se metió y había un toro, y el toro estaba cortejando a la hembra. Se ponen muy celosos y entró en el terreno. Y ese toro se le va para embestirlo. Y él dice: yo no alcanzo en estos arbustos a salir. Y él dice que se volteó y le dijo: en el nombre de Jesús cae muerto. Y se murió. Si usted no cree eso, bueno, no importa. Pero yo creo que Dios tiene el poder. ¿O acaso Jesús no maldijo una higuera y se secó? ¿Acaso Pablo no tuvo experiencias hasta con serpientes, con veneno, y no le hizo nada? Eso es una vida sobrenatural. Y dice que también nos ha dado autoridad ¿sobre qué? Sobre los enfermos, para que impongamos manos sobre ellos y sean sanados.
Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para demostrar que somos creyentes, que tenemos unción y poder y que estamos sobre los demonios, sobre la naturaleza y sobre las enfermedades. ¿Dónde estaban los enfermos en ese tiempo? ¿Dónde? En las calles. La iglesia iba y los buscaba. Pero ahora todo está al revés. Los enfermos todos están dentro de la iglesia. Nos da como una risa paradójica, ¿cierto? Es una risa paradójica. Las cosas se han invertido. Necesitamos un avivamiento en nuestras vidas. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. No puede ser que seamos una vergüenza. Yo sé que cuando Dios coloca la frustración en un hombre, es porque Dios lo va a llevar a cosas más grandes. Y yo creo que Dios nos está haciendo sentir cierta frustración. Y yo les estoy predicando para que ustedes se frustren y no estén contentos con la vida que tienen ahora, sino que busquemos un avivamiento, que busquemos la gloria de Dios, que busquemos en oración. Y entonces Dios nos va a llevar a otros niveles. Gracias por ese entusiasmo. Algo de consuelo que me queda es que no somos la única iglesia que estamos sufriendo esto. Es un gran sector de la iglesia. Y en vez de estar criticando a las iglesias que sí lo hacen, debemos orar por ellas, para que la unción que también está en ellas venga sobre nosotros. Porque la unción que rechazamos es la unción que nunca vamos a ver en nuestras vidas. Gente que juzga a un apóstol, a un profeta, lo juzgan, pero vaya, haga lo que han hecho. Vaya, hagan lo que han hecho. Resucitar muertos, sanar enfermos. Algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Y si no, pues que sigan criticando y sigan siendo vergüenza para el evangelio. Pero necesitamos demostrar que somos cristianos. Otro, no solo tenía dueño, sino que vivía en lo sobrenatural. Otro, demostraba que era creyente, lleno del Espíritu Santo, porque hablaba con sabiduría y lleno del Espíritu Santo. Versículo 10. Sigamos leyendo el 9 al 10. Ahí vamos leyendo. Esteban. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Estaban en debate. Era un debate. ¿Cuántos ahora en estos tiempos de elecciones están de moda los debates? Y él se paraba y mire lo que decía, versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Nuestro hablar tiene que cambiar, hermanos. Nuestra manera de hablar, de comunicarnos, de expresarnos, tiene que cambiar. Hay hermanos que no parecen en Cristo, sino que parecen en crisis a toda hora. Nosotros no estamos en crisis, nosotros estamos en Cristo. Nuestro lenguaje tiene que cambiar. Nuestra manera de hablar, de cómo expresamos. La Biblia es clara en decir, Jesús lo dijo, que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale. Porque del corazón habla la boca. Lo que hay en el corazón es lo que se habla. Uno puede conocer a alguien si está lleno del Espíritu Santo en la manera que se expresa, en la manera que habla. Ahora ese hablar debe ser lleno de sabiduría, pero esa sabiduría viene del Espíritu. Cuando uno empieza a buscar de Dios, a estudiar la palabra, a estar en oración y en la palabra, y empieza a masticar, a meditar eso lo va a llevar a usted a la revelación, a cosas que ojo no vio ni oído oyó.
Y cuando usted viene y las expresa a las personas, dice, la gente queda, wow, yo no había visto eso. Y cuando viene esta meditación que produce revelación, eso va a producir manifestación. Van a haber cambios, pero necesitamos la sabiduría que viene de lo alto. Y eso solo se consigue buscando a Dios, pidiendo sabiduría al Dios que la da abundantemente y sin reproche, dice Santiago. Ahora, ¿qué era lo que hablaba Esteban en el capítulo 7 del versículo 2 hasta el 53? No lo vamos a leer porque es todo un discurso. Ahí usted encuentra el discurso, lo que estaba hablando Esteban. Dice que la gente le rechinaban los dientes a los doctores de la ley. A los religiosos le rechinaban los dientes. Cuando uno habla de cosas sobrenaturales, a muchos doctores de la ley le rechinan los dientes. Eso pasa hoy día. Y aquí Esteban está hablando. ¿Qué hablaba? Él hablaba de lo que había visto y de lo que sabía. Como decía Juan, de lo que hemos visto, eso hablamos. Qué bonito que nuestro testimonio esté acompañado no de meras palabras vacías, sino de experiencia, de lo que hemos visto. Y entonces Esteban se suelta tremendo discurso. Acuérdense de Abraham, y empezó por Abraham. Dios hizo un pacto con él y empezó, y sacó un pueblo, y vino Moisés, y les habla todo eso. Y después les mete una confrontada, porque ellos habían rechazado al Mesías prometido por los profetas, a la simiente que Dios le había prometido a Abraham. Así que eso les causó gran indignación a ellos. Así que Esteban hablaba de lo que sabía. ¿Sabe que muchos cristianos no tienen mucho que contar? Porque no tienen experiencia con Dios. Saben que Dios sana, pero en otros. Saben que Dios liberta en otros. Saben que Dios hace un milagro financiero en otros, pero no tienen mucho que contar. Qué bueno que nuestra voz, nuestro lenguaje esté lleno de todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ese debe ser lo normal, lo cotidiano. Sus palabras estaban llenas de perdón, de afecto, porque a lo último él pedía perdón por ellos, pero más adelante lo vemos. Pero su boca hablaba sabiduría. Su boca no hablaba con odio. Hay cristianos que son odiosos, que hablan con odio de otros hermanos, con rabia, con odio, con amargura, de sus hermanos en la fe, de sus líderes en la fe, de sus pastores. Hablan con odio de otros pastores que ni siquiera conocen, se atreven a juzgarlo. Hablan con odio sin conocerlo. Es patético ver en YouTube cómo hay gente que se levanta a desvirtuar los ministerios y hablan de este, del otro, ¿cierto? Los acusan de todo, sin tener un conocimiento profundo, sin conocer el contexto. A veces cogen predicaciones y las editan y sacan lo que quieren sacar. Eso es un pecado muy tenaz. En vez de estar orando para que Dios siga levantando a la iglesia, que venga un avivamiento sobre toda denominación, sobre toda la iglesia evangélica. La iglesia evangélica es muy diversa. Están pentecostales, pero están los presbiterianos, están los bautistas, los wesleyanos, diferentes corrientes en la iglesia evangélica. ¿Qué tal si oramos por todos? ¿Qué tal si clamamos por nuestros hermanos para que Dios levante una iglesia verdadera? ¿Sí o no? En vez de estar rajando del uno y del otro, hermano, usted está igual o peor que al que juzga. Si es que el que está siendo juzgado está mal, porque hay que mirarlo bien, ¿no? Así que, hermano, nuestro hablar debe estar lleno de sabiduría y lleno del Espíritu de Dios. Cuarto,
Esteban era testimonio para las demás personas. Versículo 15. Bueno, sigamos leyendo 11 al 15, pero quiero llegar al 15. Mire lo que pasó. Dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que no le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Para que dijesen que le habían oído hablar palabras. Si ve, lo calumniaron, porque lo que había dicho, esa es la historia del pueblo. Él no dijo nada que no fuera verdad. Y lo calumniaron con palabras contra Moisés y contra Dios. Versículo 12. Y soliviantaron al pueblo y los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. ¿Sabe? Hay muchos pastores a los que se les soliviantaron por culpa de gente que no son llenos del Espíritu Santo, levantando calumnias y cosas que no son. Y dice, y arremetiéndole le arrebataron y le trajeron al concilio. Versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Versículo 14. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Mire cómo tergiversaron todo lo que Jesús había dicho. Versículo 15, aquí quiero llegar. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Dice que al fijar los ojos en él, en el rostro de él. ¿Sabe? Esteban era un hombre de testimonio. Y él sabía que los ojos de las personas estaban puestos en él. Hay gente que no le importa que lo están mirando. Y si usted es cristiano, hermano, créame que a usted ya lo están mirando hace rato. Lo están mirando en su casa, lo están mirando sus hijos, lo está mirando su esposa, su esposo, lo está mirando su vecino, lo está mirando su hermano en la iglesia, lo están mirando los demonios, lo están mirando. A ver en qué momento usted le da derechos legales a él para que él entre y haga. Lo están mirando los ángeles de Dios. Y lo más tremendo, lo está mirando Dios. Los ojos de alrededor están puestos sobre su vida. Mire a su hermano y dígale, lo están mirando, hermano. No piense que usted está solito, a usted lo están mirando. Así que no se convierta en una vergüenza. Sea lleno del Espíritu Santo. Esteban tenía los ojos puestos de todo el mundo encima de él, y él daba testimonio. Él era un referente para los demás. Él sabía que la gente lo estaba mirando. Usted tiene que saber eso. Mire, hermanos, en una ocasión, un pastor, esto es un cuento, una ilustración, no se lo vaya a creer como verdad, quiero ilustrarle más o menos. Pero un día un pastor dijo, ya que voy a viajar a esta otra ciudad o a esta otra nación, me voy a echar una canita al aire y voy a empezar en el avión. Y se subió, y cuando pasó a la azafata le dijo, buenas tardes señor, ¿qué le puedo servir? Y dijo, tráeme un whisky doble y en las rocas. Ah, bueno, sí señor, con mucho gusto. Y él iba solo, ¿no? Entonces le dice al de al lado y a la señorita que iba al lado, señorita, ¿usted qué se le ofrece? Y ella dijo, lo mismo que al pastor. La gente sabe que tú y yo estamos locos y que somos cristianos. A mí me sorprende que en el barrio la gente sabe que nosotros somos pastores. Gente que yo no conozco. Nos la encontramos en la calle. Pastor, buenas tardes. Y yo todo desgualetado, sin vestido. Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, como un ciudadano común. Es que hoy me puse los trajes del pastor. Pero yo ando sin vestido. Bueno, vestido pero sin vestido.
Uy, como fuera yo sin vestido por ahí, ¿no? Qué mal testimonio. Pero la gente sabe que somos cristianos. Hasta los indigentes, ¿no? Habitantes de calle. Saben que, pastor, ¿cómo está? Buenas tardes, ay Dios mío. Un día uno me paró y me dijo en diciembre, pastor, regáleme para una cervecita que estoy contento. Y yo, no hermano, yo le doy de comer cualquier cosa, pero ¿cómo le va a dar cerveza? Yo no consumo cerveza. Usted no, pero yo sí. Y nos reímos con el habitante de la calle. La gente nos está viendo. Sus hijos lo ven. Sus hijos saben si usted es consecuente o no con la fe que usted dice tener y profesar. Su esposa lo sabe. Así que sea testimonio para con los de afuera, para con los que lo rodean. ¿Qué siempre dice alguien cuando alguien cae en pecado, algún cristiano? ¿Qué se le dice a las personas del mundo? No, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sí, eso es verdad, pero mire, la gente de afuera, al Cristo que van a ver es el que nosotros les mostremos, es el que nosotros le modelemos. Eso está establecido por Dios. Nosotros somos los que llevamos el nombre de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, y dentro del cuerpo está la persona que es Cristo. Así que debemos demostrar y dar testimonio para los de afuera, porque la gente nos está mirando. Y por último, él era lleno del Espíritu Santo y demostraba que era cristiano porque superó el sufrimiento. Hechos 6, versículos 9 al 13. Terminemos esta lectura, tenemos 10 minutos para terminar. 10 minuticos para terminar. Dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Versículo 10, vamos hasta el 13. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Versículo 12. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar y contra la ley. Vamos al capítulo 7 y leamos desde el versículo 55 y 56. Después de dar el discurso, dice que pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Versículo 56. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Mire, Esteban demostraba que era cristiano porque superaba el sufrimiento. El sufrimiento no se enseñoreó de él. Él estaba sobre el sufrimiento. Todos vamos a sufrir, ¿sí o no? Mira a su hermano y dígale, vas a sufrir. ¿Porque sí o porque no? Dile, ¿porque sí o porque no? Vamos a sufrir. Todo mundo sufre por el mal, ¿sí o no? Por el pecado que hay en cada uno de nosotros. Eso tiene solución. El sufrimiento que es causado por el pecado tiene solución. Una cosa es sufrir por causa del pecado y otra cosa es sufrir por causa de la justicia. Y aquí vemos un hombre que está sufriendo no por pecado, sino por la justicia. Así que si usted está sufriendo por su pecado, lo único que yo le puedo decir para consolarlo es arrepiéntase. Arrepiéntase. O sea, ¿qué más quiere que le diga? No, tranquilo, Dios es bueno, Dios está contigo, siga haciéndolo. No, hermanos, arrepiéntase, sea un verdadero creyente. Pero si estás sufriendo por causa de la justicia, tienes que hacer lo que hacía Esteban.
Estaba por encima del sufrimiento. Lo que estaban haciendo con él era malo, era una calumnia, lo estaban calumniando. Y fuera de eso, después de que lo calumniaron, lo colocaron y empezaron a apedrearlo. ¿Hay alguien que lo quieran apedrear aquí? Nadie. Pero a veces las calumnias apedrean, matan y dañan. Pero este hombre literalmente sufrió la lapidación. Empezaron a apedrearlo hasta matarlo. Pero algo hermoso, él superaba el sufrimiento porque era un verdadero cristiano y porque sus ojos estaban puestos en el cielo, dice la Biblia. Así que cuando estés sufriendo por causa de la justicia, puesto los ojos en el cielo, y en el cielo están los ejércitos de Dios, están los ángeles, está el trono de Dios, está Dios. Y dice el versículo 55, capítulo 7, versículo 55, que Esteban, con los ojos puestos en Dios, dice que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Sabe dónde deben estar puestos nuestros ojos? En Jesucristo. Nuestros ojos puestos en el cielo y puestos en Jesucristo, para poder soportar todo sufrimiento de calumnia y todo esto. No del pecado, sino de la justicia, el sufrimiento que produce la justicia. Y veía a Jesús en medio de su sufrimiento. En el versículo 60, ya termino con esto. Mire cómo muere él. Y puesto de rodillas. Sí, estaba cansado, ya iba a morir, pero puesto de rodillas. Se pudo haber acostado, o estaba puesto de rodillas. Cuando estamos en sufrimiento, yo siento que hemos sido muy atacados. Como pastor me siento atacado, me siento bombardeado por el enemigo, pero sigo puesto de rodillas, con mi mirada en el cielo, con la mirada en Jesucristo. Clamó a gran voz. ¿Qué estaba haciendo? Orando. Cuando estés en sufrimiento por causa de Dios, ora, ora, busca de Dios, busca de Dios, busca de Dios, de rodillas, conságrate al Señor. Y en tu corazón esté esto que había en él: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, se murió. Estas palabras me hacen eco a las palabras de Jesús en la cruz del Calvario, que decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas veces he tenido que orar por muchos ministros de este lugar que digo: Señor, perdónalos porque no entienden, no saben, no entienden, no saben lo que están haciendo y lo que están diciendo. Creen que la solución es salir corriendo. La solución está dentro de ti. Creen que la solución es buscar otra iglesia. Te vas a encontrar los mismos problemas. Tienes que poner la mirada en el cielo, en Jesucristo, y orar todos los días. Coloquémonos en pie. Vamos a orar. Necesitamos demostrar que somos creyentes. Necesitamos demostrarlo. Señor, te doy gracias por tu consejo, por tu palabra. Empiece a hablar con Dios usted mismo. ¿Qué le ha hablado Dios hoy? ¿Qué tiene usted para responderle a Dios, a lo que Dios ha hablado hoy? ¿Qué tiene para decirle? ¿Qué cosas le frustran? ¿Qué cosas le entristecen a usted? Empiece a hablar con Dios y empiece a decirle: Señor, me entristece esto. Me entristece que las cosas no estén funcionando como yo quisiera. Empiece a hablar con Dios.
Tal vez estás sufriendo por causa de la justicia. Tal vez estés sufriendo por causa del pecado. Si es por causa del pecado, tienes que arrepentirte. Si es por causa de la justicia, tienes que soportar y amar como Jesús ama. Orar, estar en la presencia de Dios y hacer de Cristo el centro de tu vida. Que Él tome el control de tu vida para que sople su viento y sature tu vida de manera que avances en esta tierra. Espíritu de Dios, te damos gracias. Cantemos al Señor. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más. Nada importa más que tú. Todo el universo Gira en pos de ti, Señor. gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro. Oh, ven para gobernar nuestros corazones. Ven para gobernar las almas. Levanta tus manos al cielo y dile: perdóname, Señor. Yo necesito ser gobernado por tu Espíritu. Dar testimonio que soy un verdadero creyente. Oh Jesús, Espíritu Santo, Cristo sea el centro de mi vida, el centro de mi hogar, el centro de mi casa. Que pueda ser un testimonio vivo de tu obra maravillosa en mi vida. Aviva el fuego, Señor. Si mi vida eres tú. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, en esta hora yo me dispongo para ti. Nos duelen tantas cosas, nos entristecen tantas cosas, pero yo quiero que usted le diga al Señor en esta hora, al Espíritu de Dios que está en este lugar, ¿qué quiere que Dios haga por ti? Dígaselo con tranquilidad, porque sin duda Dios quiere hacer algo por ti hoy. Dios quiere hacer algo por tu casa, por tu familia, por tu economía, por tu situación, por tu condición. Tal vez haya alguien aquí que necesite liberación. Dios te puede liberar. Tal vez hay alguien aquí que necesite una sanidad. Dios te puede sanar. Tal vez alguien aquí necesita una provisión especial. Levanta tus manos al cielo. Señor, en esta hora venimos reconociendo nuestra gran necesidad, nuestros vacíos, pero también reconociendo que tú eres nuestra única esperanza. Tú eres el único que puedes cambiar y transformar, Señor, nuestra condición. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Hoy te adoramos, hoy buscamos tu rostro. Ayúdanos a no ser desobedientes. Ayúdanos a reprender las tinieblas en nuestras vidas, a disipar las rebeliones que hay en nuestro ser, Señor. Ven a libertar, a cortar las maldiciones generacionales, a las maldiciones que nosotros mismos hemos provocado, Señor. Esas puertas que hemos abierto al enemigo hoy se cierran, Señor, y se abren las puertas para lo celestial, para el trono tuyo, Señor. Se abren las puertas para estar en conexión contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, levanta, consuela, restaura
restaura. Señor, levanta tu pueblo. Señor, un pueblo compungido, un pueblo arrepentido, un pueblo, Señor, apartado del mal, un pueblo que haga tu obra, un pueblo que demuestre el verdadero cristianismo. Señor, en el nombre de Jesús, no solo en esta iglesia, en todas las iglesias, en la ciudad del campo, en la ciudad, en el campo, la iglesia que está en la vereda, la iglesia que está en la selva, la iglesia, Señor, que está en los lugares más recónditos, las iglesias que están en las ciudades, esas iglesias grandes, esas iglesias chicas, esas iglesias medianas, esos hermanos que se reúnen en una casa. Señor, derrama tu gloria, un avivamiento verdadero. Señor, yo estoy necesitando un verdadero arrepentimiento, Señor, en nuestros corazones. Estoy necesitando un verdadero fluir en nuestras vidas. Ven a despertar a tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.